¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1, la que se ha armado con la propuesta de reforma eléctrica del presidente López Obrador, quien ha dicho que el PRI tiene la oportunidad histórica de definirse entre el salinismo y el cardenismo. En sentido contrario, el PAN condiciona su alianza legislativa en Va por México con el PRI a que éste rechace la propuesta presidencial. En medio, el presidente nacional priista Alejandro Moreno, Alito, a quienes ya muchos llaman AMLito, asegura que a su partido no lo presionan ni el presidente ni el PAN, pero que sí están dispuestos a estudiar la iniciativa López Obradorista en la Cámara de Diputados. En cambio, en la de senadores, los priistas encabezados por Claudia Ruiz Massieu prometen que no darán ni un voto a la propuesta de la 4T. En paralelo, los más diversos organismos empresariales han advertido del caos que implicaría la reforma: caída de 44,000 millones de dólares en inversiones, incremento de precios al consumidor, deterioro en infraestructura y grandes apagones, además del cierre de empresas con aumento desproporcionado del desempleo. La 2, abundando, la iniciativa privada advierte que peleará con todos los contratos ya existentes para la generación de energía y que el gobierno quiere romper. Dicen que no piensan quedarse con los brazos cruzados ante la reforma energética propuesta por el gobierno federal. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, asegura que están dispuestos a llegar hasta la Corte en su defensa. La pregunta de los contratos ya firmados, pues ese es nuestro argumento, que no se puede aplicar una ley en retroactiva y que los contratos se firmaron en función de una cierta regulación y una cierta normativa. Cambiarlos o cancelarlos, como propone la iniciativa de cambio constitucional, pues evidentemente va a acabar siendo una discusión en el Poder Judicial. Le recuerdo también, porque creo que todos ustedes lo vieron y lo vivieron, que la ley que se discutió en el mes de febrero, todos los artículos de esa ley fueron detenidos en el Poder Judicial, de tal manera que lo que se está haciendo hoy es la misma ley que se pretendió hacer en febrero, pero ahora elevándolo a la categoría de una modificación constitucional. La 3. Y a propósito de este tema, en mi opinión, México electrocutado. El gobierno de López Obrador no mira por el parabrisas, solo ve por el retrovisor. A pesar de la lluvia de advertencias del retroceso que implicaría su contrarreforma eléctrica, se empeña en regresar a un pasado oscuro y sucio de petróleo y carbón. Y más aún, se niega a vislumbrar el horizonte que representan las energías limpias y renovables como la solar, la eólica, la hidráulica, la de las mareas, la domótica, la de la biomasa y otras deslumbrantes alternativas. Todo con el propósito obsesivo, inescrupuloso y hasta sospechoso de darle a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, a su gobierno, es decir, a él mismo, el dominio absoluto de la energía. Entiéndase, los sistemas nervioso y circulatorio que requiere el cuerpo del país. Pero hay algo más que poco se comenta. La iniciativa pretende también el control de un catalizador decisivo en la fabricación futura de autos eléctricos que comienza a ser fundamental en naciones que ven hacia adelante: el litio. En México hay indicios prometedores de minas de litio, sobre todo en Sonora, donde hay incluso una planta piloto operada por la empresa privada Bacanora. El problema es que el litio requiere inversiones gigantescas de miles de millones de dólares para que sus plantas sean productivas, luego de periodos promedio de 7 años y un grado de desarrollo tecnológico con el que no contamos, como sí ocurre en Estados Unidos, Australia e incluso países latinoamericanos como Argentina y Chile, que ya nos han rezagado. Pero lo más grave
es que la reforma López Obradorista le da a la CFE el control del desarrollo del litio, una especie de perilla en un tablero para acelerar, se ve difícil, retroceder o hasta boicotear el desarrollo del litio en beneficio de sus energías sucias y no renovables como el petróleo y el carbón, del que por cierto es el rey, el senador morenista Armando Guadiana, involucrado en los Pandora Papers. La 4. No sean mal pensados. Eso de que el senador Guadiana es el mero mero del carbón y que ahora quieren regresar al carbón es una mera casualidad, ¿eh? Bueno, vámonos a la 4. Antier apenas el planeta entero colapsó porque en un promedio de 10 horas Facebook y sus aliadas Instagram, WhatsApp y otras se cayeron, es decir, se silenciaron. Bueno, para algunos fue una vacación. Pero se habla de 3.500 millones de seres humanos afectados y más de 1.000 millones de dólares en pérdidas. Sobre ello y algunas sospechas, hablé esta mañana con un reconocidísimo experto en cibernética y redes sociales, mi amigo Enrique Ortega. Entonces se dice ahora, se especula con que los algoritmos dan prioridad y dejan pasar mensajes de odio porque son más espectaculares, o que Instagram le da un impacto negativo a los feos y está promoviendo de alguna manera a las personas más bonitas o más guapas. La pregunta es si las redes nos están determinando, Enrique. Mira, según lo que dice Frances Haugen en esta entrevista, que como bien dices, pues ya salió en todos los diarios de circulación nacional e internacional, si las palabras de ella, que fue empleada en Facebook y que además también fue empleada en otras empresas de tecnología como Google y Pinterest, pero ella se espantó en estos 2 años que trabajó en Facebook de las prácticas que hay internas ahí en la empresa, pues efectivamente estaríamos hablando de la realidad. Lo que tú estás comentando es totalmente real. Te voy a dar un dato interesante. Mira, en el año 2018, Facebook hizo un cambio de algoritmo. ¿Qué es esto? Pues es la manera en la que justamente Facebook toma la decisión de desplegarnos información a nosotros los usuarios. ¿Qué tipo de información nos puede interesar? Bueno, lo que es una realidad es que efectivamente el contenido de odio y la información falsa, las famosas fake news, generan muchas más reacciones y muchos más comentarios que las publicaciones que son normales. Pensemos una publicación de un amigo que se digamos puede que serias pero aburridas. Exactamente, son explosivas, efectivamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Facebook lo que quiere, en términos de negocio, es que más gente se conecte a su plataforma y que más gente interactúe, porque evidentemente más tiempo vamos a pasar en ella y por tanto vamos a ver más anuncios, probablemente incluso consumamos dichos anuncios. Entonces, lo que Frances Haugen dice en esta entrevista es que al final Facebook está intercambiando justamente la salud de la humanidad a cambio pues de centavos, de pesos, de dólares, ¿no? La 5. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el debate en torno a la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica es una buena oportunidad para la transparencia. Bueno, yo creo que es una muy buena oportunidad para la transparencia, porque antes no se informaba, la gente no se enteraba de lo que decidían arriba, de las reformas que hacían a la Constitución para beneficio de particulares, en contra del interés del pueblo, de la nación. En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, López Obrador añadió que su reforma busca el equilibrio entre la Comisión Federal de Electricidad, la CFE y los privados. Nomás que es un equilibrio pues muy desequilibrado. Reiteró su compromiso de que si se apoya a la comisión no se tendrán apagones y no van a aumentar los precios. Y para disipar dudas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y su gabinete de energía, yo no había oído de eso, explicarán el fondo de la reforma eléctrica el próximo lunes 11 de octubre. La 6.
El gobierno del presidente López Obrador, en voz del canciller Marcelo Ebrard, está cacareando con mucho entusiasmo la llamada reunión de alto nivel en materia de seguridad México-Estados Unidos a celebrarse este viernes aquí en la Ciudad de México. Sobre su real importancia y perspectivas, hablé hoy con el maestrísimo Ernesto López Portillo, coordinador del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. ¿Cuál tu primera lectura sobre esta convocatoria, Ernesto? Respecto, Ricardo, a la relación que tiene hoy México y Estados Unidos y a lo que siga, la primera pregunta, y que no nos es fácil responderla, pero la más importante es ¿cuál es el nivel de confianza entre ambos países? Ayer la embajadora Marta Bárcena, en alguna declaración que le escuché, decía que aquí en el centro de todo esto, en una relación entre dos países, en cualquier relación entre países, el centro es la confianza. Sí. Así que mi pregunta, Ricardo, primero es ¿en dónde estamos? ¿En qué nivel de confianza? Si tú vas a firmar un acuerdo de cooperación con alguien, lo primero es saber si compartes una visión del problema, si compartes una forma de resolver el problema y si confías en tu socio. Es decir, México y Estados Unidos, ¿qué resumen tienen en esta relación con respecto a los últimos años, con la iniciativa Mérida? ¿Y qué resumen tienen ambos países de lo que debe seguir en esta relación? Tú tienes, Ricardo, cuando empezó la iniciativa Mérida a negociarse, 2007, tenías en México 8,000 homicidios en un año. Hoy, que la iniciativa Mérida termina, 2020 tuviste en México 34,000 homicidios. 3.9 veces más. Entonces la pregunta es, si dos socios firmaron un acuerdo para construir seguridad, un acuerdo para mejorar los resultados en contra del fenómeno de la delincuencia organizada, para entonces reducir la violencia y las múltiples problemáticas asociadas a los mercados ilegales, y tus saldos, Ricardo, tus saldos son negativos, tienes un mayor flujo de armas, tienes la misma o mayor impunidad en el sistema penal, tienes un problema incontrolable en materia migratoria a la cual la vienes militarizando, la política migratoria. Es decir, si tú te sientas con tu socio después de todos estos años y miras el saldo y no te salen las cuentas, pero además, Ricardo, si el vecino del norte declara, como lo hizo, que la tercera parte de este país, de México, está fuera de control. Durísima, o bajo control del crimen, ¿verdad? Entonces la pregunta, Ricardo, es, ¿comparten diagnóstico? La 7. Se registran 790 muertes a causa del COVID-19 en México tan solo en las 24 horas recientes, la cifra más alta reportada en un lapso de 2 semanas. Desde el inicio de la emergencia sanitaria se reportan 3.691.000 casos confirmados, 279.894 fallecimientos. Sobre la tendencia en los contagios, la Secretaría de Salud informa que de 5 semanas a la fecha, la mayor parte de los nuevos casos se dan en el grupo de 18 a 29 años, seguido de los de 30 a 39. Respecto al Plan Nacional de Vacunación, más de 65 millones de mexicanos cuentan al menos con una dosis y 46 millones tienen ya el esquema completo. Y sobre el regreso a clases presenciales, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hace un nuevo llamado a los padres de familia. Entonces ahora estamos haciendo una gran convocatoria para que se regrese a clases. La gran mayoría ya está regresando, pero todavía hay familias que tienen temor, que tienen preocupaciones, pero es muy importante que ya se regrese a clases presenciales, porque también los efectos de que nuestros hijos, hijas no regresen a clases presenciales, no tengan
la comunicación social que requieren todos los niños y niñas para desarrollarse completamente, pues también tiene efectos futuros. Entonces, muy importante que hoy regresemos ya a clases todas las familias. La 8. Ahora resulta que todos los señalados en el escándalo de los Pandora Papers se dicen inocentes. Unas blancas palomas, pues. El rey del carbón, el excéntrico senador por Morena, Armando Guadiana, aguántese la risa, afirma que no tiene cola que le pisen y que no piensa pedir licencia, como algunos le han solicitado, incluso de su propio partido. Asegura que no incurrió en ninguna ilegalidad y que su inversión en las Islas Vírgenes Británicas fue antes de que se aprobara en el Congreso la ley contra el lavado de dinero y empresas fantasma. Sostiene que su fortuna de 28 millones de dólares, que seguramente crecería hasta el infinito de aprobarse la reforma eléctrica propuesta. Bueno, su fortuna hasta ahorita de 28 millones de dólares nada más, que sí reportó en el extranjero, no fue incluida en su declaración patrimonial. Le digo que se aguante la risa por un error de sus contadores. Me atonté en el asunto del Declaranet, dice el morenista. Total, pecata minuta, ¿no creen? Que son 600 millones de pesos. Otros que también están en problemas son los Legionarios de Cristo, la orden religiosa fundada por el feroz pederasta demoníaco Marcial Maciel. Los legionarios aparecen también en la lista de los Pandora Papers con casi 300 millones de dólares escondiditos. Considerada como una de las órdenes más ricas del mundo católico y de las que más aportan al Vaticano, los legionarios dicen que no hay nada ilegal, ni mucho menos oculto en sus finanzas. Explican que de los 3 fideicomisos que les atribuyen y que aparecen en los Pandora Papers, 2 pertenecen a uno de sus integrantes, pues así ha de estar de rico, y el tercero sirve para recaudar y distribuir fondos para sacerdotes ancianos o enfermos. ¿Ustedes les creen? La 9. 16 millones de adolescentes en América Latina y el Caribe padecen de trastornos mentales, situación que afecta a las economías de la región, reconoce el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, o el UNICEF. Es un problema social y de salud que deja pérdidas por más de 30,000 millones de dólares anuales al impedir que los jóvenes puedan trabajar. La especialista regional en adolescencia y VIH de la UNICEF, Alejandra Trocero, destaca el hecho de que los trastornos mentales provocan una discapacidad e imposibilidad entre los jóvenes de poder contribuir con su mano de obra a generar riqueza. UNICEF convoca a los gobiernos de la zona a atender este grave problema, el cual también genera soledad, depresión, enfermedad, discapacidad y muerte entre niños y jóvenes. La 10. Científicos de Escocia y Alemania se llevan el Nobel de Química 2021. Se trata del escocés David Macmillan, quien trabaja en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, ahí donde estuvo, entre otros grandes pensadores de todos los tiempos, Albert Einstein. Bueno, este escocés Macmillan trabaja en Princeton. También lo comparte el premio con el alemán Benjamin List del Instituto Max Planck. La Academia Sueca de la Ciencia reconoció el trabajo de estos dos investigadores por el descubrimiento y desarrollo de la organocatálisis asimétrica. Clarísimo. El trabajo de ambos ha facilitado y acelerado de manera fundamental la producción de moléculas asimétricas que son utilizadas lo mismo en nuevos productos farmacéuticos que para capturar la luz en celdas solares. Esta valiosa aportación, dice el Comité Nobel, ha hecho no solo que la química sea más ecológica, sino el poder contar con una nueva herramienta en química orgánica de gran beneficio para la humanidad. Y así muy químicos y siempre sorprendidos por lo que podemos seguir aprendiendo de estos hombres de ciencia, nosotros sí los queremos, no como
otros ya saben quiénes. Llegamos al final, pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.